Hablemos de Cataluña, pero yo no te voy a hablar de política, yo te voy a hablar como siempre de historia y concretamente de un aspecto o de un hecho histórico que es fundamental para entender en qué se basa una parte del independentismo catalán. Y como te decía, para entender este independentismo hay que conocer dos fechas que para ellos son fundamentales. La primera, 1640 y la segunda, 1714. 1640 es súper importante porque es la guerra de los segadores, o la guerra del segadors en catalán, y es de la que te voy a hablar. De 1714 ya te hablé un poquito en el vídeo de Gibraltar, que te dejo por alguno de estos lados, para que lo veas, y no obstante, si quieres que haga un vídeo específico de lo que pasó en Cataluña en esa época, déjamelo en comentarios y hacemos un vídeo también analizando concretamente ese apartado de la guerra de sucesión en España. Pero bueno, vamos a la guerra de los segadores y a 1640. Pero como te suelo decir siempre, no se puede entender un conflicto única y exclusivamente iniciando el punto desde el que comienza. Es decir, los catalanes un día no se levantaron en 1640, el día del Corpus Christi, y dijeron, venga, vamos a liar la parda. No, esto viene de un poquito atrás. Tiene una serie de contextos históricos que necesitamos entender para saber cómo llegamos a ese punto. Y es lo que vamos a ver ahora. Aunque antes de empezar con el contexto histórico, te voy a hablar de 5 personajes que son fundamentales para entender bien esta historia. Y que si estás estudiando esto para el colegio o el instituto, necesitas conocer por lo menos sus nombres. El primero, el conde duque de Olivares. El segundo, Felipe IV. El tercero, Luis XIII. El quinto, el cardenal Richelieu. Y por último, Pau Clarís. Aunque también hay una pequeña estrella invitada, por llamarlo de alguna manera, que es Dalmau Queralt. De él te voy a hablar, nada, 2 o 3 cositas, pero como te digo, con que te quedes con estos personajes que te he comentado antes, es más que de eso. Pero bueno, vamos a lo mollar, que me empiezo a ir por las ramas y al final no acabo. Estamos en los territorios que conforman la corona hispánica. Corona de Castilla, Corona de Aragón, Nápoles, Sicilia y todos los territorios sobre los que reinaba Felipe IV. Y en ese momento España, para variar, estaba en guerra, concretamente la Guerra de los 30 años, en la que nuestro principal enemigo era Francia. Y esto es muy importante recordarlo para dentro de un ratito. El caso es que, para variar, como te digo, estamos en guerra. Y las guerras requieren 2 cosas que son fundamentales. Una, dinero, pasta, y otra, soldados. ¿Qué pasa? Que la mayoría de pasta y de soldados para todas las guerras del Imperio Español salían casi siempre de la corona de Castilla. Y los castellanos estaban bastante hasta el gorro. Hasta el punto de que le decían al conde duque, oye, o cambiamos un poco esta situación o no vamos a seguir yendo a la guerra, porque aquí los únicos que palmamos somos nosotros. Y todos los demás reinos de España sí que se están aprovechando precisamente o de los territorios que conquistamos o de las ventajas, etcétera, etcétera, etcétera. El conde duque, que se olía la tostada, dice, bueno, vale, voy a tratar de aprobar unas leyes por las cuales cada vez que haya una guerra pueda hacer levas, es decir, solicitar soldados de diferentes puntos del territorio y que estos me las manden. Salió fatal, no le hicieron prácticamente nadie ni caso. Pero dentro de los que le hicieron poco caso estaban los catalanes. Los catalanes prácticamente le dijeron, sí, cuéntame lo que tú quieras, que ya haré yo lo que me dé la gana. Y al final, aunque aprobó esta ley el conde duque, en el momento en el que hubo conflictos, pues al final los que seguían poniendo los soldados eran los castellanos. Y el mejor ejemplo se da en 1638, en el sitio de Fuenterrabía o Hondarribia. Antiguamente se conocía como Fuenterrabía y ahora se conoce como el sitio de Hondarribia. Es el mismo. ¿Qué pasa? Que más de 18.000 soldados franceses sitiaron la ciudad. Y en el momento en el que se dio la alarma, el conde duque dijo, venga, todos para Fuenterrabía, que nos tenemos que dar de palos con los franceses. ¿Y quiénes fueron los primeros que no fueron? Los catalanes. Dijeron, bueno, ve yendo tú y ya si eso luego te pillo yo. Como te puedes imaginar, esto sentó a Felipe IV y al conde duque de Olivares como una patada donde no te puedo decir dónde sin que me baneen el vídeo. Como comprenderás, no te puedes poner enfrente de un rey y de su válido, decirles que no les vas a hacer caso y pensar que no te va a pasar nada. Y de hecho sí que les pasó. ¿Qué fue lo que les pasó? Que el conde duque y Felipe IV nombraron como virrey de Cataluña a Dalmau Queralt, del que te hablaba anteriormente, que básicamente era la representación del rey en ese territorio. Y el rey y el conde duque le dijeron, le vas a ir apretando un poquito las tuercas a estos catalanes que no nos hacen ni caso. ¿Qué pasó? Que en vez de ir bajando un poco la tensión, fue como combatir fuego con fuego. Y los catalanes estaban
que no aguantaban ya nada. La tensión se continuó fraguando 2 años más, desde 1638 hasta 1640. Y en 1640, concretamente el día del Corpus Christi, el pueblo catalán dijo hasta aquí. Y de repente pegaron un petardazo y se liaron a cargarse a todo aquel que veían con ropas bonitas, por decirlo de alguna manera. Es decir, el primero que se cargaron fue a Dalmau Queralt, que en aquel momento era el virrey de Cataluña y por lo tanto era como atentar directamente contra la corona, pero no se quedaron ahí. Y es que prácticamente a todo aquel que veían con pasta o noble iban directamente a por él. Vamos, aquello fue una sangría. Y aquí es el primer punto en el que se diferencian o se distancian las historias, para aquellos que son independentistas y para aquellos que no lo son. Los independentistas normalmente suelen defender que fue un levantamiento de todo el pueblo catalán, es decir, del pueblo y también de la nobleza y la oligarquía. Y aquellos que no son independentistas o que no consideran esto como un acto de rebeldía contra la corona porque quisieran ser independientes, dicen que no, que esto fue un levantamiento popular y que incluso la propia oligarquía y la nobleza catalana tenían miedo del pueblo, porque como te digo, aquel que veían que sobresalía un poco de pasta, se lo pasaban por delante. Por cierto, un breve inciso, si te ha gustado hasta ahora el vídeo, dale like, comparte, déjame un comentario diciéndome que te gusta, etcétera, etcétera. Que al algoritmo estas cosas le encantan y a mí me ayuda un montón para que siga creciendo el canal. Sin embargo, lo que sí pasó es que cuando bajó un poquito el suflé de la violencia, Pau Clarins, que en ese momento era el presidente de la Diputación General de Cataluña, conocido también como Generalitat, dijo, oye, esto puede ser un grandísimo momento para separarnos de España o de la marca hispánica, del Imperio Español, llamémosle como quieras, pero de Felipe IV y del Conde Duque. ¿Y qué hizo? Empezó a mover cielo y tierra y declaró, entre comillas, la República Independiente de Cataluña. ¿Por qué te digo entre comillas? Porque para declarar esta república se puso en contacto con Luis XIII y con el cardenal Richelieu. Y estos, que en ese momento, como te decía, estaban en mitad de la guerra de los 30 años con España, dijeron, de lujo, le quito territorios a España, le jorobo y encima le monto una guerra interna para que tenga que acudir a varios frentes. Y eso fue lo que pasó. Luis XIII y el cardenal Richelieu dijeron, sí, ¿dónde hay que firmar? Nosotros te apoyamos en todo, vamos a la guerra contigo, bro, lo que necesites. Y de hecho, en 1641 se dio la batalla de Montjuic. Y en esa batalla el ejército español perdió. Por lo tanto, Francia y Cataluña consiguieron vencer y consiguieron constituirse como una especie de alianza. Pero, aunque los catalanes se las prometían muy felices, los franceses no estaban por la labor de dejarles ser independientes. Y de hecho, poco después de que se declarara la República Independiente de Cataluña, Luis XIII dijo, espérate, que yo me voy a nombrar conde de Barcelona. Y como yo soy conde de Barcelona, a partir de ahora todos me debéis lealtad a mí. Eso de la República, eso de que vamos a ser aliados, eso era broma. Aquí habéis dejado de pertenecer a Felipe IV y ahora me vais a pertenecer a mí. Pero con una serie de situaciones que eran bastante menos ventajosas que las que tenían con los Austrias. Para empezar, y como te he comentado, se llamaba Imperio Hispano porque dentro de todos esos territorios cada uno tenían cierta independencia. Había reinos, estaba la corona de Castilla, la corona de Aragón, diferentes territorios, condados catalanes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con los Austrias o los Habsburgos? Que daban bastante independencia y respetaban bastante los fueros y las leyes que tenían, entre comillas, cada uno de ellos. Y esto con los franceses no pasaba. Los Borbones, según llegaron, dijeron, se acabó esto. Se acabó esto de que tú tengas tus leyes, de que tú digas o dejes de decir. Nosotros somos absolutistas. Y como absolutistas me vais a deber lealtad al 100%. Y si yo digo que todos los martes en territorio catalán se salta la pata coja, se salta. Y si tú me dices, oye, es que solo tengo una pierna, no te aguantas. Los catalanes, como se suele decir en España, al poco tiempo ya se empezaron a dar cuenta de que habían salido de Málaga para meterse en Malagón. Y es que esto no era el único problema. Había muchos más. El primero era que poco a poco Francia fue introduciendo a personas francesas directamente en la corte catalana. ¿Para qué? Para que si Luis XIII decía A, todos los franceses que estaban en la corte catalana obligaran a que se cumpliera eso que decía el rey o el cardenal Richelieu, que al final no dejaba de ser la mano derecha del rey.
Por lo tanto, poco a poco fueron perdiendo cada vez más autonomía. No dejaron de ser una provincia francesa. Por mucho que dijeran que eran independientes o no lo eran, no lo eran. Porque Luis XIII, como te digo, dijo, aquí se va a hacer lo que mande yo. Y además, también hubo un problema muy importante en lo económico. Y es que como ya de facto eran un territorio francés, los comerciantes franceses dijeron, tenemos más territorio en el que comerciar y en el que ganar dinero, porque claro, allí está el ejército francés. Por lo tanto, como franceses que somos, franceses viejos, que se llama o que se dice de alguna manera, el rey Luis XIII nos va a proteger a nosotros antes que a los catalanes. ¿Y qué supuso para los comerciantes catalanes? Que de repente empezaron a tener una cantidad de competidores y una cantidad de producto con el que directamente no podían competir. Y esto supuso un problema muy importante en la economía catalana. Por un lado en la economía y por otro lado en la política. Esta situación estuvo así casi durante 10 años, aunque ya te digo que cada día que pasaba los catalanes estaban más hasta las narices de los franceses y cada vez pensaban más, oye, a lo mejor con estos austrias no nos iba tan mal. Nos quejábamos mucho, pero como se suele decir, otro vendrá que bueno me hará. Y de hecho en 1651, y aprovechando una ola de viruela que se dio en el territorio, los españoles, conde duque de Olivares y Felipe IV, decidieron retomar la campaña para reconquistar la zona de Cataluña y apenas se encontraron resistencia. Había que tener en cuenta dos factores, como te digo. Por un lado, la enfermedad, la viruela, que había mermado mucho a la población, y por otro, que ni el propio pueblo ni la burguesía catalana y la nobleza estaban muy por la labor de seguir perteneciendo a la corona francesa. Aunque Barcelona cae en 1651, en manos de Felipe IV de nuevo, no es hasta 1659 cuando se firma la Paz de los Pirineos o el Tratado de los Pirineos. Básicamente, los españoles y los franceses deciden enterrar el hacha de guerra y dicen, mira, estamos hasta las narices, esto es una cantidad de pasta salvaje, y los españoles, con los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, no paraban de o perder guerras o malgastar dinero y no podían seguir teniendo tantísimos frentes abiertos. El caso que, como te digo, se firma en 1659 esta Paz de los Pirineos y realmente es una firma de un tratado que a Cataluña le sale fatal. ¿Por qué? Porque antes de independizarse de España, o de la marca hispánica, o del imperio hispano, llámalo como quieras, yo te digo España simplemente para que te hagas un poco el contexto territorial. Pero bueno, antes de independizarse de la corona de Felipe IV, Cataluña tenía la zona de el Rosellón y también la zona de la Alta Cerdeña. Esos dos territorios, con este tratado, pasaron a formar parte de Francia para siempre. ¿Y qué supuso esto? Pues que para los catalanes fue una pérdida de territorio bastante importante. Y como te decía, de territorio y de comercio. Pero fue una grandísima lección a futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque lo primero que hizo Luis XIII, nada más firmar este acuerdo y quedarse de facto con estos dos territorios, fue prohibir y erradicar todo uso de catalán. Quiso hacer desaparecer toda la historia catalana en esos dos territorios. Y te digo que fue una grandísima lección para los catalanes porque dijeron, como llegue un Borbón al poder en algún momento o como volvamos a estar con los Borbones, esto mismo nos puede pasar a nosotros. ¿Y qué pasó años después, cuando Carlos II falleció sin descendencia? Que Felipe V, o Felipe de Anjou en ese momento, se posicionó para el trono de España. Y ahí fue cuando los catalanes decidieron ponerse del lado del archiduque Carlos de Habsburgo. ¿Por qué? Porque ya habían visto la situación, ya habían visto lo que les podía pasar si llegaba un Borbón al trono español y dijeron, no, yo me voy con los Habsburgo que ya he escarmentado, en cabeza propia, no en cabeza ajena. Y por eso, en la guerra de sucesión, toda la zona de los condados catalanes se puso de parte del archiduque Carlos. Y ahí, en 1714, es donde volvemos a liar la madeja y es donde te volveré a contar, si te interesa y quieres que haga otro vídeo al respecto, lo que pasó en Cataluña en 1714. Como siempre te digo, la historia siempre tiene muchas interpretaciones, porque es una grandísima herramienta política para darte legitimidad en aquello que tú quieras. Yo te he contado la historia más oficial posible, te he dado algunos datos también y he tratado de interpretar los dos puntos para tratar de ser
lo más objetivo posible y que entiendas las reclamaciones de cada uno de los bandos. No obstante, si hay algún dato que te baila o con el que no estás de acuerdo directamente, no te olvides de dejármelo en comentarios y aún así, si te ha gustado el vídeo y quieres que siga haciendo vídeos sobre esta temática, dale like, déjamelo también en comentarios y compártelo, que a mí me ayuda mucho. Así que ya sabes, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo curioso de la historia. Adiós.